Hola, ¿cómo están amigos, amigas, amigues? Hoy continuamos con el artículo, el documento sobre el genocidio del Washing. Para su debate, para su discusión, les invitamos a leer completamente el artículo. No nos pueden pedir a nuestro espacio, a nuestras redes sociales, escribiendo. Así que hoy vamos a continuar para darle un cierre a esta idea de qué se trata si no conocías nada al término. Y también para seguir profundizando cómo es que funciona este dispositivo. Entonces retomamos la lectura y les invitamos a la escucha atenta. Por estas razones, el activista y académico anarquista Adam Lewis sostiene que la supremacía blanca y el colonialismo de asentamientos son estratégicamente centrales para el activismo anarquista, antiautoritario, antiestatal y que la solidaridad anticolonial constituye la base de los movimientos sociales radicales en tierras colonizadas, ¿no? Lewis en 2015 y 2017. Sin embargo, como se argumentará aquí, a pesar de la relevancia empírica de la supremacía blanca, la antinegritud y el colonialismo de asentamiento en la industria animal global, los movimientos colonos de defensa y liberación animal han fallado en general a la hora de vincularse con la resurgencia indígena y el anticolonialismo como parte de la lucha por la liberación animal y en diseñar estrategias de solidaridad anticolonial significativas. El trabajo de activistas de color en defensa de los animales suele ser marginado, mientras que el trabajo de solidaridad indígena directamente excluido. El colonialismo de asentamiento es, en definitiva, un campo de relaciones materiales a través del cual lo blanco y el capital despliegan sus lógicas constitutivas. La animalidad es el telón de fondo contra el cual los colonos proyectan tanto su humanidad como su blancura. El colono, si lo definimos por sus actos y por cómo los justifica, se ve a sí mismo como dueño y señor de la tierra y de su flora y fauna, como la norma antropocéntrica y como más desarrollado, más humano y más merecedor que otros grupos o especies. Tuc et Jean, 2012. Para Tuc y Jean, la normalización del antropocentrismo afianza la blancura y la identidad colona. Este proceso de animalización se vincula con el concepto de necropolítica de Bembe, según el cual el poder de inscribir la muerte en los cuerpos subalternos es la fuente última de soberanía política en la modernidad. El poder de enfrentar y controlar la muerte es así la base ontológica de la humanidad y de la blancura. Dicho de otra forma, el ser humano ciertamente se convierte en sujeto, es decir, es separado del animal, y en la lucha y el trabajo a través de los cuales se enfrenta a la muerte. Inversamente, ser marcado para morir constituye la ontología de la raza y de la animalidad. En palabras de Bembe, la función del racismo es regular la distribución de la muerte y hacer posibles las funciones asesinas del Estado. Al analizar la normalización de la muerte genocida en contextos coloniales de asentamiento, Bembe afirma que la vida salvaje no es más que otra forma de vida animal, una experiencia horrenda, algo ajeno más allá de la imaginación o la comprensión, y por lo tanto se le considera muerto, desaparecido y despojado de sus derechos. En la lógica del poder necropolítico, la figura del animal está siempre entrelazada con el discurso colonial y racial. Dicho de forma más directa, nuestra particular co-constitución del humano y de lo no humano determina quién vive y quién muere en este mundo, y de qué manera. Es a través de esta lógica necropolítica de limpieza y regulación racializada y animalizada del cuerpo social, que el Estado administra las poblaciones excedentes para satisfacer las necesidades del capital. Marx. Estas operaciones son principalmente una forma de introducir una ruptura dentro del dominio de la vida bajo el control del poder, la separación entre lo que debe vivir y lo que debe morir. Una cita de Foucault. La soberanía del Estado moderno
se deriva de la producción y eliminación permanentes de las anomalías, lo salvaje, lo animal, lo negro, lo indígena, lo queer, es decir, los otros, de los que la sociedad capitalista debe defenderse y asegurarse. En Dangerous Crossing, su análisis fundamental sobre modernidad, raza y especies, Claire Jenkins sostiene que la animalidad se produce a partir de las ansiedades de la blancura, al mismo tiempo que la raza, como correlato de la animalidad, se produce a través de las ansiedades de la humanidad. La raza se forja en el crisol de ideas sobre la animalidad y la naturaleza. Cita de Kim. A través de lo que Kim llama taxonomías de poder, ontologías y epistemologías biopolíticas. Es la animalidad la que se convierte en un principio organizador de la sociedad supremacista blanca. Como taxonomía de poder, la raza se ha ido desarrollando en Estados Unidos en íntima conexión con la especie y la naturaleza. Desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, los grupos racializados fueron situados imaginariamente en unas tierras fronterizas humano-animal, donde eran agrupados y diferenciados meticulosamente según las exigencias del momento. De manera sorprendente, las narrativas raciales creadas en esos siglos siguen estructurando el imaginario cultural estadounidense hoy. Los procesos de racialización que estructuran el Estado colonial capitalista no están solo vinculados metafórica y discursivamente con la producción de la animalidad y las operaciones de la industria animal. Según Anderson, la animalidad ha dado forma a las retóricas de raza, clase y género, así como otras construcciones identitarias, fundamentales para el funcionamiento de la soberanía estatal y la gobernanza. La animalidad jugó un papel clave en la persecución de la sexualidad femenina, sirviendo de pretexto para los juicios por brujería, la subordinación y el disciplinamiento del cuerpo y la acumulación de capital, mediante el trabajo asalariado y el despojo permanente. Cita de Federici. La animalidad es, por tanto, fundamental para las operaciones materiales de la blancura y constituye una lógica clave de la soberanía estatal colona. Belcourt sostiene que el antropocentrismo es un espacio racializado y especista de la colonialidad de asentamiento, y ampliando el modelo de tres pilares de la supremacía blanca que Andrea Smith propone que el antropocentrismo es el cuarto pilar de la supremacía blanca y que la descolonización solo es posible mediante una ética animal que rompa con el antropocentrismo como lógica colonial de asentamiento. Belcourt hace eco de King en su análisis de la animalidad como principio organizador de la supremacía blanca. La lógica del antropocentrismo también se militariza a través de jerarquías raciales que distancian aún más al color blanco de la negritud y de lo indígena, concebidos como espacios animalizados de tragedia, marginalidad, pobreza y primitivismo. Es decir, los cuerpos negros e indígenas son deshumanizados e inscriptos y reinscriptos continuamente con un estatus animal, lo cual es siempre una interpretación especista de la animalidad como algo lesivo, con el fin de negar la humanidad a las personas de color y a los sujetos colonizados. Esto no solo ejerce una violencia que relega a los cuerpos racializados a los márgenes de la sociedad colona como no humanos, sino que también ejerce una violencia epistémica que niega a la animalidad su propia subjetividad y la remodela como negritud e indigenidad. Belcourt, 2014. La naturaleza necropolítica del Estado capitalista colono se produce en contraposición a un conjunto de residuos del capital que incluye tanto a los no humanos como a las naciones indígenas, las personas negras y otros pueblos racializados, las mujeres, migrantes y personas queers y trans. La animalidad se convierte en una métrica con la que otros grupos son sometidos
a diversos estados de muerte y agonía, o como plantea Dean Spade, son expuestos a vectores de daño y a una distribución desigual de las posibilidades de vida. Avanzamos con otro título que es así: la industria animal en tierras robadas, despojo indígena y acumulación de capital. Que su señoría se dé cuenta de que si se permite el ganado, los indios serán destruidos. Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España, en una carta al rey Carlos I de España. Cita de Nidberg. Los estados y poblaciones coloniales de colonos consumen animales en las tasas más altas del mundo. Cita de la FAO 2017. La colonización se constituye a través del impulso del capital hacia la producción, acumulación, uso y consumo de animales no humanos. Extender la agricultura de colonos europeos a tierras indígenas es fundamental para movilizar la expansión y la invasión de colonos y para alterar las relaciones y cosmovisiones indígenas basadas en la tierra. En el contexto de Turtle Island, el académico y activista de Yellowknives, Glenn Coulter, describe la tierra como una relación basada en las obligaciones que tenemos con otras personas y las relaciones no humanas que constituyen la tierra misma. Los animales de ganado europeos se hicieron visibles y perceptibles en toda la tierra nativa como evidencia de la terras nullius y del fracaso ostensible de las poblaciones indígenas para cultivar adecuadamente los cultivos y domesticar los animales al máximo impulso del capital colonizador. En ausencia de una economía basada en la explotación perpetua del mundo humano y no humano. Los investigadores de la descolonización han identificado la gestión biopolítica y geopolítica de las personas, la tierra, la flora y la fauna dentro de las fronteras domésticas de la nación imperial como esencial para el mantenimiento y el avance del Estado colonizador. Extendiendo este análisis aún más, Belcourt sostiene que en las formaciones capitalistas de colonización, los cuerpos animales no humanos se reproducen simultáneamente como sujetos y armas de colonización. La colonización siempre es antropocéntrica. En estos contextos, cualquier preocupación por la defensa de los animales debe prestar atención a la centralidad de las formaciones colonizadoras y la violencia y apoyar la autodeterminación, el resurgimiento y la descolonización indígenas en lugar de borrarla. Si bien el capital colonial ha reducido la vida animal a los términos maniqueos de animalidad y racialización, es probable que antes de la colonización los no humanos gozaran de concepciones más dinámicas en las cosmovisiones y epistemologías indígenas. La historiadora Virginia Anderson ha señalado que en las lenguas nativas como el Powhatan, el Narragansett y el Massachusetts, no existe una traducción directa de la palabra animal. Los primeros colonizadores recopilaron palabras para distintos tipos o especies de animales, pero ninguna palabra para animal en sí. Anderson, 2004. Esto sugiere una ontología que reconocía el mundo no humano en términos relacionales diversos, más allá de las reduccionistas especificaciones del capital, la humanidad y la blancura. De hecho, Anderson sugiere que los animales desempeñaban un papel social y cosmológico mucho más significativo en la vida indígena. Al igual que King, Anderson considera que la dualidad de la animalidad desplegada a través de la conquista de los colonos es una construcción específica de la ontología y la economía política occidentales. Muchas de las formas indígenas de conocer a los no humanos requerían explícitamente el reconocimiento de su capacidad de acción. Si bien la académica Mimac Margaret Robinson afirma que no existe una visión de los animales que sea compartida por todos los aborígenes, sugiere que en la tradición Mimac, la visión del mundo está arraigada en nuestra relación con los animales no humanos que comparten nuestros territorios.
Robinson, 2014. Además, extiende el concepto de personalidad a los animales no humanos y sostiene que la cosmología Mimak presenta la vida humana y no humana como algo que existe en un continuo, en lugar de una relación dicotómica en las lógicas de la supremacía blanca y el antropocentrismo. La reciprocidad se articula como un factor operativo que determina las relaciones entre humanos y no humanos, sostiene Robinson, y sustenta las prácticas tradicionales de caza en la sociedad Mimak. Cabe destacar que desarrolla este mismo principio en contextos específicos en los estados colonizadores para articular una defensa del veganismo indígena y la oposición a la pesca comercial, la caza deportiva, la industria peletera y las industrias de cría de animales. Así, para Robinson, existe una clara continuidad entre el trabajo de liberación animal y la soberanía indígena. Al utilizar la óptica de la subjetividad colonial para comprender las relaciones animales en contextos coloniales de asentamiento, como lo propone Belcourt, la agencia no humana se vuelve perceptible a lo largo de las historias coloniales. Zoe Tut utiliza las relaciones entre humanos y peces de los pueblos indígenas del norte para explorar la dinámica de la reciprocidad y la responsabilidad en las relaciones humanas y no humanas en la vida indígena. Basándose en los órdenes jurídicos de las sociedades indígenas del norte, ilustra cómo a través de relaciones de deber mutuo que se extienden por todo el mundo humano y no humano, la resistencia al despojo colonial se articula y moviliza no solo a través de medios humanos, sino también a través de los huesos, los cuerpos y el movimiento de los peces, y otros no humanos. Basándose directamente en análisis de Belcourt de los animales como sujetos coloniales, muestran cómo tanto los pueblos inuit como los llamados animales basuras, cuervos y perros de trineo de Nunavut, son poblaciones asimiladas y gestionadas biopolíticamente. El hilo conductor de estas comprensiones es que, por más diferenciadas y complejas que sean, las cosmovisiones indígenas de lo no humano, lo distinto del humano o lo inhumano, no están estructuradas a través de patrones de dominación o subyugación o jerarquías de valor ontológico. Más bien, constituyen un campo de relaciones humanas y no humanas que colectivamente constituyen la Tierra. Activismo animal colono y el sostenimiento del imperio. Era la ferviente esperanza de los amigos de la humanidad que, donde quiera que se plantara la bandera de los Estados Unidos, los animales irracionales podrían compartir los beneficios de una civilización en progreso. Alfred Bachtaff, presidente de la ASPCA, 1907. Davis, 2013. Al actuar principalmente a través de una óptica de la crueldad, cita de Kim, o de una política liberal de reconocimiento por parte del Estado, el activismo animal colono corre el riesgo de reinscribir la soberanía estatal sobre los cuerpos de animales no humanos y sobre los pueblos indígenas. Un análisis más profundo de la historia del activismo animal muestra que, más allá de impulsar el capitalismo vegano, muchos activistas han estado involucrados históricamente en formas de organización y campañas que reproducen el poder colonial. Al borrar cosmovisiones, relaciones y obligaciones indígenas hacia los seres no humanos, el activismo animal colono ha retratado a los cazadores indígenas como atrasados, salvajes, reproduciendo así la lógica del colonialismo de asentamientos de dos maneras. Primero, al borrar la ontología, epistemología y cosmovisión indígenas, participan en la lógica de eliminación que caracteriza al colonialismo de asentamiento. Segundo, al caracterizar las prácticas indígenas como incivilizadas, refuerzan las lógicas de animalización y racialización, que dañan tanto a humanos racializados como a animales no humanos. A pesar de estas problemáticas, estos patrones de activismos han persistido sustentando narrativas que legitiman la intervención colonial bajo el pretexto de proteger a los animales. Mi objetivo aquí es revelar ese patrón y sus raíces históricas en la construcción de imperios
y el proyecto colonialista. La defensa de los animales en Occidente se remonta a la legislación de las primeras leyes contra la crueldad en el Reino Unido y los Estados Unidos y sus respectivos territorios coloniales en el siglo XIX y principios del siglo XX. El análisis histórico y legal de la legislación contra la crueldad que realiza Manilla Deca revela los fundamentos imperiales del marco legal en el contexto del discurso civilizatorio más amplio. Ella sostiene que los estatutos contra la crueldad y las interpretaciones del derecho consuetudinario nunca han sido eficaces para prevenir la violencia hacia los animales, pero sí son eficaces para criminalizar a las poblaciones marginadas y racializadas dentro del esquema de la construcción del imperio. Davis también implica a la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, por sus siglas ASPCA, y otras sociedades contra la crueldad por su papel en la expansión colonial y la construcción de naciones. Las organizaciones de defensa de los animales estaban ansiosas por legislar contra las peleas de gallo en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, una práctica que durante mucho tiempo se entendió como una expresión de identidad popular en contraste con las corridas de toros españolas. Esta iniciativa fue rápidamente adoptada por las fuerzas militares de ocupación, que consideraban que las peleas de gallos eran una actividad aberrante y ociosa, cuya abolición aumentaría el trabajo productivo de las poblaciones colonizadas. Este puede ser uno de los primeros ejemplos del movimiento de defensa de los animales que operaba al servicio de la subyugación colonial y la acumulación del capital. Como ilustran Deca y Davis, la hegemonía del Estado y el capital quedan excluidos de las cuestiones de violencia hacia los animales. El impacto real de la legislación y su aplicación contra las poblaciones colonizadas indica que el enfoque en la crueldad hacia los animales tenía como objetivo principal legitimar el colonialismo en lugar de abordar el sufrimiento animal en su multitud de formas. El marco legislador de la defensa temprana de los animales proporcionó el pretexto para un discurso civilizacional violento, ambiciosas y imperiales, desposesión y lógica eliminatoria del racismo estatal. En contraste con la violencia estructural e institucional masiva del Estado colonizador ocupante contra los animales y su capacidad para promulgar, interpretar y transgredir leyes de crueldad animal, esta dinámica constituye un estado de excepción que estructura el poder soberano del Estado colonizador. En este esquema de progreso civilizador ostensible, los animales no humanos, las poblaciones racializadas y las poblaciones indígenas se presentan como vida desnuda, y las relaciones de la tierra como vivienda básica, lo que prepara el terreno para el despojo continuo. Dada su no relación con el motor de producción capitalista a través del trabajo asalariado, podría ser útil considerar a estas poblaciones y relaciones humanas e inhumanas como formas de vida sin salario, gestionada por el Estado. Este marco jurídico punitivo se repite a lo largo de la historia de las defensas de los animales por parte de los colonos. Un ejemplo destacado es el vegan washing de la colonización israelí de Palestina, citada Lund 2017. El vegan washing es una de las manifestaciones más recientes de la campaña de propaganda más amplia de la marca Israel. La marca Israel moviliza la mentalidad colonial, racista, xenófoba, orientalista y chauvinista latente de Occidente para rebautizar a Israel como una nación políticamente progresista. White 2010. En concreto, alega que Israel está haciendo avances en las arenas del feminismo y la defensa de los derechos LGBTQI, pinkwashing, o la protección medioambiental y la política climática, un greenwashing, en un esfuerzo por socavar y sofocar el impulso de la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones. La marca Israel es una expresión correlativa de lo que Tughyan identifica como movimientos de colonos hacia la pureza e inocencia, que son
esas estrategias o posicionamientos que intentan aliviar al colono de sentimientos de culpa o responsabilidad sin ceder tierras, poder o privilegios, sin tener que cambiar gran cosa absolutamente. Sin embargo, las maniobras del colono hacia la pureza e inocencia son huecas, solo sirven al colono. De acuerdo con Alum, el uso estratégico de la inocencia en el contexto israelí resultan evidentes en el contexto sionista. Los activistas judíos colocan los derechos de los animales en primer plano como una utopía libre de política, donde los activistas pueden pensar y actuar como si el racismo, el heterosexismo y el colonialismo de asentamiento no existieran. La belleza de los derechos de los animales se está utilizando para ocultar la violencia de la política y del Estado colono israelí. La estrategia Marca Israel recodifica a los colonos como merecedores y capaces y a los palestinos como indignos e incapaces. Al asociar a Israel con pilares de la mirada liberal occidental, por ejemplo, la defensa de los derechos LGBTQ y más, la sostenibilidad ecológica, la igualdad de género, etc. El objetivo es de vincular a los colonos de las nociones de colonización y violencia, sustituyéndolas por nociones de progreso, desarrollo, virtud y civilización. En este proceso, los colonos se casan con su propio destino y sentido de rectitud, mientras profundizan la violencia estructural y material de la colonización, la ocupación y la erradicación. Así, en lugar de garantizar una justicia significativa para las poblaciones marginadas y oprimidas, incluidos los animales no humanos, el rebranding mediante el vegan washing asegura únicamente el futuro del Estado colono. La campaña Marca Israel asegura este futuro aprovechando la defensa de los animales, apropiándose del pasado radical de Israel en el activismo anticolonial por la liberación animal y asimilándolo al cuerpo del Estado-nación. Las instituciones y figuras políticas israelíes, incluidas las fuerzas de defensa de Israel y el primer ministro Benjamín Netanyahu, trabajan para suavizar su imagen de brutales ocupantes, señalando supuestos avances logrados para los animales en Israel. Estas dudosas afirmaciones incluyen una supuestamente alta población vegana, accesorios veganos en las fuerzas de defensa de Israel, opciones veganas en cadenas corporativas como Domino's Pizza, Pizza Hut y ciudades como en Tel Aviv, convertidas en capitales turísticas globales de la cocina vegana. Cita de Strauss, Abonimat, Cohen, The Vegan Woman y Kashmir. En ninguna parte se menciona que la ocupación israelí es responsable de la muerte masiva de animales a través de la militarización, la producción masiva de ganado, la contaminación y los desechos industriales, así como la destrucción de la tierra y la vida como estrategia de guerra y colonización de asentamientos. Las emisiones anuales de dióxido de carbono de Israel son de 14.7 veces más altas que las de Gaza y Cisjordania combinadas, cita del Banco Mundial 2017. Israel tiene con diferencia el mayor consumo de carne per cápita de cualquier país de la región, Powell 2015. Israel figura entre los países con mayor consumo de carne per cápita en el mundo, data de FAO 2017. Vaya refugio para los animales, ciertamente. Buenos amigos, amigas, hasta acá llegamos hoy con este artículo mega interesante que les invito a leer por completo. Nos los pueden pedir por nuestras redes sociales. Es importante que nos involucremos como activistas antiespecistas veganes en la lucha por Palestina. Nadie será libre hasta que todos y todas seamos libres. Es importante informarse, no caer en la desinformación, no seguir avalando el vegan washing y por sobre todo tener este espíritu crítico, porque el veganismo es una crítica profunda al consumo, pero tiene sus límites políticos y muy claros. Entonces, el antiespecismo es vital para poder comprender
cómo funciona este sistema de opresión y colonización, y a la vez nos da herramientas para comprender cómo se siguen reproduciendo a lo largo de todo el mundo en mensajes o en campañas o en personas que toman este marco teórico y tratan de naturalizar un veganismo sin contenido político y que por los animales es válido cualquier cosa. Les envío un abrazo y nos vemos en el próximo Radio Podcast.